Ramón Toló Pallás. Mi encuentro con Ana Frank. Novel·la. Dedicatoria. A las olvidadas y olvidados que desaparecieron, desaparecen y desaparecerán en conflictos y en la vida pacífica, sin que se les recuerde por las costumbres extremadamente ajetreadas de nuestros días. Nota del autor. Este libro no quiere hacer sombra al diario de Ana Frank, ni entrar en competencia con su autora porque ella ha marcado el camino y es única. El terreno le pertenece, la gloria, igualmente. Se lo ha ganado a pulso. Ha puesto la máxima, su vida. He querido meterme en su interior y recuperar cuanto tenía escrito en la mente. En las horas extremadamente largas, transcurriendo con una parsimonia inaudita, con una eterna duración, en un estado de esterilidad creativa, en la vaciedad y desánimo colectivo. Ahí, en esos precisos instantes, Annelies Marie Frank Stichting mostraba el talento enteramente personal e inigualable. Mi labor de rescate ideológico se ubica en un contexto de vivencias terribles, aunando las depresiones de ánimo, los sueños y las esperanzas que la mantuvieran sin traspasar la línea del desfallecimiento. Esas fuerzas de flaqueza, verdadera reserva que utilizaba y administraba con un automatismo de sobrevivencia, le permitían aguardar su oportunidad, el instante en que el mundo la iba a arropar y a reconocer el inmenso dolor sufrido por su pueblo, su familia, Pim, nombre cariñoso puesto a su padre, mamá, Margot, la hermana sufridora conjuntamente con ella en las calamidades en Auschwitz y Bergen-Belsen, su amigo Peter, y tantos otros. Ella también contaba, pero se colocaba a sí misma en una posición intermedia, algo rezagada. Iban a oír su relato cargado de emociones punzantes y testimonio de vidas desquiciadas que buscaron su fin existencial antes de tiempo por haber llegado al límite sufrible del aguante. Ana Frank encontró en su hermana Margot un motivo fundamental para no desfallecer en los 8 meses de vida arrastrada, transcurridos desde el ingreso en el centro penitenciario de la Veteringschans de Ámsterdam, enviadas luego a Westerbork, que era un campo de concentración transitorio holandés para judíos, más tarde deportadas a Auschwitz, en Polonia, y finalmente al campo de Bergen-Belsen, en el norte de Alemania. Puedo asegurar, enfáticamente si es necesario, que el apoyo entre ambas hermanas fue mutuo. Ese tándem funcionó tan a la perfección que hubieran conseguido aguantar muchos meses más si la epidemia de tifus no hubiera brotado en Bergen-Belsen. Los estragos se acentuaron al producirse en invierno con el frío, la gripe, catarros, bronquitis, pulmonías y la mala alimentación, que cogieron las defensas del cuerpo bajo mínimos y con la salud extremadamente vulnerable ante cualquier infección. Al fallecer Margot, a quien se llevan de delante de Ana Frank y no le permiten asistir a su entierro, ya se ha contagiado de la enfermedad tifoidea, sufre una caída emocional en picado, sin el apoyo de su hermana, con la depresión de la soledad, y así se abandona a sí misma, sin comer, sin abrigarse, sin consolarse, cuando más necesita cuidarse. Tira la toalla de la lucha. Pero escaso tiempo después, vuelve sobre sus pasos en un arranque de lucidez, y recupera sus ánimos. Ha de contar al mundo cuántas injusticias y cuántos atropellos ha visto y ha sufrido, y que nunca más vuelva a ocurrir. Pero, ahora todavía está más debilitada. Ha sobrepasado el límite de la enfermedad sin remedio. Nuestra Ana nos ha dejado definitivamente. Prólogo. Se nos fue. Hace tiempo, demasiado. La quisiéramos tener entre nosotros, así recibiríamos su testimonio directo sin las ambigüedades, sin la narración mediatizada de los acontecimientos, sin suposiciones dudosas. Nos ha quedado el misterio del último año de su vida. Cuánto agradeceríamos tener su segundo diario. Aquel que nunca escribió. Aquel que evidentemente se redactó en su mente inquieta por observar y razonar cuanto pasaba en las inmediaciones. Sin embargo, lo hemos perdido para siempre, primero en el pensamiento silencioso y, ya definitivamente, al abandonarnos con la muerte prematura. Tenía tan solo 15 años. Su cuerpo diezmado por el hambre, la pésima asistencia médica, el trabajo con la anemia, las malas condiciones higiénicas del entorno, y el tifus, esa epidemia se la llevó como se llevó la vida de su hermana Margot unos pocos días antes. Fue el destino. Si hubieran conseguido mantenerse con vida 3 meses más habrían sobrevivido, al ser liberado su campo de concentración, y la guerra no tardaría en llegar a su conclusión. Es muy probable que la Ana Frank del cautiverio en manos alemanas fuera muy distinta a la Ana en su ambiente habitual de la libertad.
Y seguramente también era distinta a la que conocemos en su refugio de Ámsterdam, para protegerse de las redadas nazis cazajudíos. Hay 3 etapas de su vida que muestran a 3 mujeres diferentes, pero con la misma mente despierta y luchadora que la enfrentaron a la adversidad. Aquí descubrimos a la desconocida, la tercera de ellas, con toda seguridad, la más dramática. Esta joven judía luchaba diariamente por sobrevivir, acumulando resentimiento contra los nazis, reuniendo información para difundirla en un libro cuando Alemania fuera vencida. Todo judío intentaba ganar tiempo. El avance del ejército ruso por Oriente y el resto de los aliados por Occidente les daba una esperanza evidente. Estaban a punto de conseguirlo. El Tercer Reich tenía los días contados. Volver a casa, encontrarse con la familia, reanudar el camino, intentar olvidar lo visto con imágenes desgarradoras, lo sufrido en el propio cuerpo, y el recuento de los que faltaban para llorar su pérdida y añorar su presencia. Soy exiliado español de la guerra civil. Los nazis alemanes me detienen por coincidir mi apellido con el de una familia de judíos sefarditas. Me transportan esposado en la caja de un camión del ejército alemán. Entre la dura suspensión de las ballestas y la bacheada carretera se encargan de poner mi trasero con aspecto amoratado. El chofer, otro desalmado que parece lanzar una risita de satisfacción por cada bache pisado. Llegamos a Butt al anochecer. Las luces del campo de concentración ya están encendidas. En cambio, las ventanas están a oscuras. La luminosidad de las bombillas exteriores me permite ver a caras desnutridas asomando tras los cristales, con la curiosidad de saber quién ha llegado, quizá algún judío conocido arrestado ese mismo día. Accedemos al interior de uno de los barracones. Sigo a un soldado alemán por el pasillo, entre 2 hileras de literas. Lleva encendida una luz portátil de carburo, descolgada previamente del gancho clavado en la entrada, tras la puerta. Ahora relucen unas lucecitas por todos los alrededores, son los ojos de las judías y judíos. Mis nuevos compañeros. Me cuesta conciliar el sueño. Finalmente quedo profundamente dormido porque el cansancio me viene de repente y se apodera de mí. Al despuntar el día me despierto. Creo ser el primero, pero doy una ojeada al resto de literas y absolutamente todos están despiertos. Las ventanas son la atención preferente porque el amanecer es símbolo de una libertad pura, que todo el mundo quisiera tener. Cierta madrugada se quiebra la quietud del lugar. Allí están, ahora los veo. Sus mentes atormentadas sufriendo cautiverio, caminando más lejos de los barracones a cada instante transcurrido. El cuartel de las SS está cerca. A nadie extraña los disparos de fusil, el tableteo de ametralladoras, las detonaciones con estampidos más callados de las pistolas. Probablemente son ejercicios de tiro. Pero la realidad es bien distinta. Tan solo unos minutos antes se oyen las pisadas. Son los condenados. Todavía vivos. Aún respirando. Van caminando hacia el paredón de ejecución. Acobardados por todo el despliegue de efectivos armados custodiándoles, vigilándoles, atosigándoles a cada paso. Soldados preparados para entrar en combate rodeando a indefensos judíos. La desproporción es abrumadora. 318 personas avanzan flanqueadas por sus verdugos nazis. Intuyen que les aguarda un escabroso encuentro con el destino. El punto final. Atrás han quedado olvidadas las ilusiones de la pronta liberación. Siguen mirando a Occidente esperando la llegada de los americanos, y les bastaría oír los cañonazos de un combate terrestre a 15 kilómetros de distancia. Solo llegan los estampidos de los bombardeos aéreos y de las baterías intentando derribar esos aviones. Pocos días antes de hoy, al oír el zumbido de los motores voladores, se apresuraban a asomarse tras los cristales de los barracones anhelando la caída de una nube de paracaidistas salvadores. Demasiado tarde. Ahora siguen dando pasos, los últimos. Pero ellos no lo saben. Aunque siempre van con el corazón en un puño temiendo lo peor. El ejército alemán no está al mando, sino son los nazis quienes mandan y de ellos piensan siempre lo peor. Van desconcertados. Quizás se salven los suyos, tantos y tantos familiares repartidos por los numerosos campos de concentración en los dominios alemanes. Van con ese pensamiento que les aminora el dolor, el miedo, el terror de estos momentos.
Vienen de varias naciones europeas, pero son un solo pueblo. Van a morir sin ver cumplido el más ferviente deseo, dar una tierra propia y segura a su familia, a la de los amigos, a la de los vecinos, y a la de todos los judíos. Les leo el pensamiento porque me infiltro en sus ideas apesadumbradas, aunque enteramente silenciosas. Podría ser que andarán en esos instantes hacia su funeral. Les asalta la desesperación, el decaimiento les da un bloqueo mental, pero todos desean que ellos sean los últimos en perder la vida. El crematorio del campo de concentración funciona noche y día durante más de una semana. No da abasto para incinerar tal cantidad de cadáveres. A partir del segundo día se huele a muerto en avanzado estado de descomposición en los alrededores de los hornos, y a carne chamuscada en los barracones. Nadie rezará en sus tumbas imaginarias. Sus cuerpos volatilizados han vuelto a la nada, del polvo salimos y en polvo nos convertimos. Pero es una desaparición fisiológica. Ahora corresponde a los sobrevivientes el conservarlos en la memoria colectiva. Su recuerdo ha de ser el símbolo de la unión entre todos los judíos y del respeto a las demás religiones y culturas. Estos fusilamientos, la gasificación en otros campos de exterminio, que es de general conocimiento, los experimentos médicos despiadados, la separación de padres e hijos, el alejamiento entre los esposos, temor a un traslado fortuito a otros campos más peligrosos. Todo ello mantiene cohibidos a cuantos están confinados en este campo de concentración, en mucha mayor descarnada intensidad, en los campos de exterminio de Auschwitz, Mauthausen, donde los cautivos están con la amenaza constante de ser ellos los próximos en recibir el matarile. Estoy acostumbrado a los voceríos de los juerguistas de España. Aquí me conmueve la quietud. Nunca había visto tanta gente haciendo tan escaso ruido. Somos centenares de mujeres y hombres silenciosos dotados de cuerpos sin sonido. Estamos agrupados en cuadrillas a cargo de jefes alemanes de grupo. Cada cual pasa lista a sus trabajadores cautivos. Las mujeres forman grupos aparte y viven en barracones apartados de los hombres. Luego nos llevan a trabajos de mantenimiento. Una cuadrilla está construyendo un nuevo barracón. Mi cuadrilla es variopinta. Es una mezcla de extremismos, desde los más altos a los más bajos, yo soy de los de en medio, de los jovenzuelos a los abuelos, y yo sigo estando ahí, en la mitad, de quienes exhiben una generosa barriga, y son los que acaban de llegar de sus casas, hasta quienes están en sus huesos como cadáveres andantes, y yo continúo ahí, en medio. Sam camina a mi derecha y ligeramente adelantado. Sus ojos están inquietos para observar el barracón situado al final de la calle. Previamente hay mujeres tras los cristales, asoman apretujadas buscando reconocer a alguien. A Sam no le interesan, sigue aguardando la llegada al último barracón. Llegados allí, ya es otra cosa y su interés es de gran excitación. Una joven de grandes ojos negros espera su paso con la mirada triste. Se alegra al verle a él. Sam le envía un beso con la palma de la mano, disimuladamente y a espaldas de los guardianes. Ella le responde con idéntico ademán. Nos alejamos y en la distancia el hombre sigue mirando atrás, y ella le sigue pegando la mejilla hasta el fondo del cristal. Sam se da cuenta de mi curiosidad. Pero no me hace ningún comentario. Seguimos en silencio. Intimar en cautividad no es prudente. Cuanto menos se hable, menos se sabe y menos peligro se corre. Sam no quería que alejaran a su mujer de donde ahora estaba. Si se enteraban las SS les alejarían. A boca cerrada no entran moscas. Estamos a principios de septiembre del 44. Todos los cautivos de Butt somos evacuados a otros campos, pero 383 se quedan en él, que son los asesinados por los nazis. Unos murieron fusilados, pero 18 mujeres judías holandesas murieron asfixiadas en un barracón, al apretujar a un centenar de ellas donde apenas cabían una decena. Butt fue un campo de concentración alemán durante 1 año y medio. A mí me llevaron a Auschwitz, en Polonia. El viaje en tren duró 3 días. Madre mía, qué desastre de traslado. Aún hacía calor y los vagones atiborrados de judíos tenían una pésima ventilación, ya que estaban diseñados para el transporte de mercancías y para un mal transporte de animales, más sufridos que las personas. Y aún así inapropiados. Auschwitz tenebroso. La leyenda negra que nos habían contado los sabelotodo,
resultaba no ser leyenda. No hizo falta que se corriera la voz. Ese era el maldito campo. Seguro. No necesitaba ser confirmada su autenticidad. En todo el trayecto los alemanes nos habían silenciado el destino al que habíamos llegado. Quienes nos asomábamos por las rendijas, mirábamos y callábamos. Olfateábamos y seguíamos mudos. Pensábamos y lamentábamos. Sentíamos miedo y no podíamos evitarlo. Nosotros habíamos sido los primeros, apenas una quincena de personas, en ver dónde habíamos llegado a parar. Se hizo más evidente la mala llegada cuando fue visible el letrero, Estación de Auschwitz. Al fin, algún mirón rompió el silencio, acosado por la infinidad de preguntas. ¿Dónde estamos? Y desveló lo que nadie quería oír. En Auschwitz. Los que habían mirado certificaron que así era. Los vagones se desalojaron uno por uno. Mientras no estaban metidos en su barracón no se permitía vaciar el siguiente. ¡Qué marcialidad! ¡Qué rectitud! ¡Cuánta dureza! Por menos de nada los militares, los vigilantes y las vigilantas, porque también había mujeres uniformadas, soltaban un guantazo. Un oficial gritó mandando más agilidad a quienes descendían de un vagón. Un judío pasó con cojera. El alemán se aproximó a grandes zancadas y lo lanzó sobre el barro, dejándole pringado de lodo achocolatado. Oí un comentario entre dos cautivos con largo tiempo en Auschwitz, que el cojo había tenido su día de suerte. Ese militar enviaba a cualquiera a la cámara de gas, solamente con tropezar los ojos con los de él. Allí la gente estaba famélica. Se le marcaba el esqueleto por debajo de la piel. No tenía parangón a cuanto había visto antes. Cuando llegara el invierno iban a sucumbir. Las relaciones humanas estaban enfrentadas en Europa. El infierno se había instalado en el corazón del viejo continente. El desencanto era generalizado entre los deportados. El ambiente daba una impresión desoladora. Estaba en una tumba abierta. Me preguntaba para qué se inventaron los saludos, como en buenos días. Para nada. Al menos aquí estaban absolutamente fuera de lugar. ¿Por qué hay del que ahora fuera capaz de decirme una sola palabra amable? Mi reacción sería pacífica porque atisbando la destrucción de toda sensibilidad humana en el ambiente en el que estábamos irremisiblemente atrapados, estaba empachado de cualquier género de violencia, hasta el punto de que me producía una aversión espasmódica, y me entraban ganas de vomitar con el estómago vacío, sin posibilidad de echar las papas, tan solo bilis. Respondería sin agresividad, sin palabras, con el mismo silencio envolvente sin quebrar la quietud, y sería con una prolongada mirada de lástima por aquel desgraciado que aún no había visto la enorme trampa donde había caído. No podía vagabundear, perderme por las calles de Auschwitz, pues enseguida me delataría algún vigilante y vendrían a por mí la guardia de turno. Vi un capazo y una escoba en un rincón del barracón. Aproveché la oportunidad en el preciso instante que el guardián de la puerta se había ausentado un momento. Salí a tomar el aire con mis pertrechos de barrendero. Me dediqué a barrer la hojarasca de otoño esparcida ante la fachada, que luego echaba en el recipiente engomado y posteriormente vaciaba en el gran cubo de la esquina. Pasaba desapercibido ante cualquiera. No había preguntas. Hojas secas, calle sucia, barrendero. Bien. Adelante. Nada que objetar. Ana. Oí llamar. Era en el barracón de enfrente, al otro lado de la calle. Una joven se detuvo mezclada entre las muchas mujeres que salían del edificio. Tenía el pelo negro creciendo de un reciente pelado al rape, haciendo juego con sus ojos oscuros, las cejas eran alargadas y bastante pobladas. Otra muchacha, con unos pocos años más, salió a su encuentro. Sacó una hogaza de pan escondida bajo el jersey y con sumo disimulo la traspasó a la jovencita. Cuánto te quiero, Margot. Se le humedecieron los ojos, y se vio obligada a reprimir el abrazo de agradecimiento que tenía ganas locas de darle. No pudo montar el número porque esa acción podía llamar la atención, con el subsiguiente cacheo de su cuerpo, y ser ambas sancionadas con un castigo. Comer pan extra acarreaba una grave sanción.
Viniendo al caso, recordé el relato de un camarada republicano español, exiliado como yo, que me contó haber sido detenido por los franquistas. Fue encerrado en un campo de prisioneros y, un día, vio como otro cautivo robaba un chusco de pan de la canasta de transporte. Fue visto por un soldado de guardia, quien gritó, _al ladrón de pan. Acudieron varios centinelas de diferentes direcciones. El jefe de guardia se personó con cara inflexible, gritó, _al portón con él. Y añadió, _cabo de guardia, traiga los clavos y la maceta. Ese camión aquí subieron encima de la caja y, entre unos cuantos, clavaron las palmas de las manos del cautivo, con los brazos en cruz, en la parte interior de la gran puerta de madera. Allí murió desangrado. Su agonía duró media hora, alternando los desmayos con la consciencia, los gritos horribles y los quejidos finales. Todo fue para escarmentar a los demás. Maldito cabo de guardia. Volví a la realidad. Ahora era yo quien estaba en apuros, junto al resto de deportados en el horrible campo de exterminio de Auschwitz. Come con disimulo, y hazlo en medio del tumulto. Margot la aleccionó para no ser descubierta. Ana reanudó el camino despedazando un cacho de pan, mirando a hurtadillas a todas partes. Mientras andaba y comía se acordó otra vez de Margot. Se giró. Seguía allí. Ese día, y por casualidad, acababa de conocer a las dos judías. Martes 30 de septiembre de 1944. Querida Kitty. He tardado muchos días en ponerme a hablar contigo. He pensado en ti de refilón en varias ocasiones. Estaba tan desanimada y cansada que siempre he ido postergando el reencuentro. De forma provisional te escribo en mi pensamiento y, lo que no se me olvide, voy a trasladarlo a tus hojas cuando regresemos y estemos otra vez juntas. Nos ha pasado de todo, y nada de bueno. El día 4 de agosto nos arrestaron a todos en la casa de atrás. Fue lamentable ver entrar a extraños a la fuerza, sin permiso, con las armas en las manos, apuntándonos y a punto de dispararnos. Nos pica el gusanillo de saber quién denunció a la policía verde holandesa, o a las SS alemanas que nosotros teníamos el refugio clandestino en aquel lugar. En 7 semanas hemos pasado por 3 centros diferentes. Este está en Polonia, y se llama Auschwitz. Hemos tardado 3 días en tren para llegar desde Holanda. Ahora comienzo a comprender la frase tan repetida por mamá de que somos una familia tan unida. Era verdad y yo, terca que terca, no lo veía así. Yo, estaba equivocada. Lo grito a pleno pulmón por si me oye. Me sentía la oveja negra de la familia, y no era preciso dramatizar tanto. De momento seguimos toda la familia en este campo de concentración, pero no sé qué planes hay pensados para nosotros. Estamos en diferentes barracones, aunque casi todos los días nos vemos a distancia. Pronto volveré a comunicarme contigo. Tu Ana. M. Frank. Miércoles 1 de octubre de 1944. Querida Kitty 53. Esta mañana había niebla. Por ese motivo hemos estado encerradas en el barracón durante todo el día. Únicamente se han llevado alguna mujer, vigilada muy de cerca, para hacer algún trabajo de mantenimiento que se necesitaba realizar con urgencia. Un ejemplo ha sido el limpiar el retrete inundado por el atasco del desagüe en la vivienda del jefe de la guardia. No te imaginas qué día más largo. Me he echado en la cama, me he levantado. He vuelto a echarme. Así una y otra vez hasta, bueno, no te diré cuál ha sido la enésima, pero innumerables veces. Y Margot, otro tanto. De vez en cuando intercambiábamos alguna palabra, pero nunca conversaciones. Se nos han agotado los temas a tratar porque todos nos parecen inapropiados y lo que menos nos atrae es hablar con este desánimo del cautiverio. Solo tenemos en la mente la palabra libertad, las demás no nos interesan. Comprenderás que con tan escaso argumento hemos estado prácticamente calladas toda la jornada. Ha regresado la noche, está siendo tan larga como el día. Solo conseguimos dormitar a ratos. La intranquilidad, el no haber quemado energías durante el día y el haber descansado más de la cuenta, no nos dejan pegar ojo.
Aprovecho para comunicarme contigo. Mis queridos rusos, venid rápido, que os esperamos con impaciencia. No tardéis. Esto es el infierno y no sé si vamos a aguantar mucho tiempo más. Si la liberación no llega enseguida, ya tenemos los días de vida contados. No sé cuándo volveré a hablarte. Estoy en horas bajas y aunque tiempo me sobra, me falta el ingrediente principal, la ilusión, esa misma que tú conoces en mí y ahora me ha abandonado. Tu Ana. No sé por cuánto tiempo. Jueves 2 de octubre de 1944. Querida Kitty. En la vida hay cosas que necesitan silenciarse. El simple hecho de exponerlas, a quienes no estuvieron presentes, desvirtúa, manipula y resulta un agravio para los protagonistas. Se pierden tal cantidad de matices de los perceptibles cuando ocurrió el suceso, que la descripción distanciada en el tiempo, en otro lugar y con otras circunstancias, o los tres factores a la vez, nos deja engañados de la auténtica realidad. He dudado en la conveniencia de contarte cuanto he visto hoy. Tras reunir la información disponible y hacer un razonamiento, he seguido los pasos de un silogismo y he adoptado una resolución. Me comprometí a serte siempre sincera, y no voy a quebrantar mi palabra. Pero sí voy a prevenirte que la dureza de las imágenes en tiempo real supera inmensamente al contenido de las palabras narradas a continuación. Aunque mis ánimos no han mejorado en relación con mi comunicación contigo de ayer, más bien todo lo contrario, siento la necesidad apremiante de desahogarme con alguien que no ha estado presente en el espectáculo dantesco, y a la vez terrorífico, presenciado por nosotras en el día de hoy. Al contrario de ayer, hoy ha amanecido con el cielo raso y una brisa fría de 1000 demonios. En varios barracones han obligado a salir a todos y a formar al estilo militar. Se ha pasado lista uno por uno. Todos hemos ido con cara no disimulada de pocos amigos y de atormentados seres humanos. El encierro entre las cuatro paredes durante 2 noches y un día ha hecho mella en nuestros nervios destemplados progresivamente desde la caída en poder de los alemanes. Una voz enérgica ha sobrepasado con diferencia a las pronunciadas por el resto de mandos germanos. Apremiaba a un judío desobediente a que regresara a su formación. No ha sido obedecido. El cautivo ha pasado ante nosotras, su osamenta estaba cubierta de piel arrugada y sin un gramo de carne. Vestía un traje a rayas, el clásico de todos los demás. Tan solo él iba sin abrigo, aunque parecía no importarle porque hasta llevaba desabrochados los botones de la camisa e iba a pecho descubierto. Avanzaba con la vista al frente clavada en el horizonte a paso ligero, sacando unas misteriosas fuerzas residuales de flaqueza. Probablemente aquel era el último viaje por su propio pie, y él lo sabía. Lo había preparado a conciencia para que así fuera. Iba directamente a la alambrada sin ninguna probabilidad de alcanzarla, mucho menos de sobrepasarla y, más allá, con centenares de metros al descubierto para estar a tiro de los numerosos centinelas parapetados en las torres de vigilancia. Todos hemos pensado lo mismo porque cuantos mirábamos atónitos, a quien más a quien menos, nos había rondado por la cabeza hacer lo mismo alguna vez bajo el yugo de aquellos desalmados nazis. Aquel huido ha pedido morir hoy. Intencionadamente ha provocado su propia muerte. Las balas cruzadas han impactado en el famélico cuerpo. Ha puesto los brazos en cruz, se ha girado hacia los centenares de judías, judíos, gitanos, republicanos españoles y oposición política alemana, y nos ha enseñado a morir cuando el aguante para vivir se ha acabado. Aquello era una ejecución voluntaria. Por unos instantes breves pero intensos, he visto una sonrisa en sus labios y he adivinado el mensaje, segundos después ya imposible para una boca muerta. Hermanos y hermanas, no sufráis más. Venid conmigo. Es muy fácil, miradme. La muerte es bonita. Estaba desquiciado y fuera de sí. Al momento los soldados han traído a 2 deportados con unas parihuelas y se han llevado al muerto chorreando sangre a borbotones por los numerosos orificios de entrada y salida dejados por las balas asesinas. Su destino, el crematorio. Sin más comentarios. Tu Ana. Miércoles 17 de diciembre de 1944. Mi querida Kitty. En una marcha de evacuación nos han trasladado al norte de Alemania. Todos los días son iguales, como lo eran en Polonia y en los 2 campos de Holanda.
Qué larga se hace la espera. Es bien verdad el dicho que el que espera, desespera. Donde estás a la fuerza y en contra de tu voluntad, un día se calca del anterior y se calca a sí mismo. ¿Hasta cuándo? En Polonia sobrevolaban nuestras cabezas los aviones rusos rumbo a Berlín. Aquí son los aviones ingleses y americanos quienes surcan los aires alemanes. Más de una vez se habrán encontrado en las alturas, sorprendiéndose y controlándose con recelo creyendo ser enemigos. Ha de llegar igual encuentro en tierra y la liberación se habrá completado. Kitty, amiga mía y destinataria de mis más íntimas confidencias, no te puedes imaginar cuánto deseo la llegada de ese momento. Volveré al Liceo Judío de Ámsterdam a seguir estudiando, recuperaré los cursos perdidos entre la casa de atrás y la cautividad en los campos de concentración. Pero no esperes de mí las buenas notas de antes, porque escribiré al mismo tiempo denunciando los sufrimientos de las víctimas de diferentes culturas y nacionalidades en el régimen nazi. Y es que tengo tantas cosas que decir al mundo entero, tantas vivencias propias y ajenas, tanto dolor padecido y visto padecer, tanto resentimiento. Las humillaciones, arbitrariedades, torturas, las operaciones de exterminio en las cámaras de gas. No puede quedar nada en el tintero. La pluma ha de ser mi arma invencible puesta a disposición de todas las víctimas del nazismo. Margot quiere trabajar en Palestina, la tierra donde nació el espíritu judío. Las raíces la atraen. Quiere reencontrarse con los orígenes de nuestra cultura. Es inteligente y cariñosa. Aprenderá el hebreo, el árabe y quizá el arameo, la lengua de Jesucristo. Y ese carácter bondadoso le ofrecerá la lisonja y el agradecimiento de cuantos traten con ella. Se casará allí y tendrá hijos judíos, que algún día podrán fundar un estado propio con ayuda de todos los semitas de Galilea, Jerusalén y Tel Aviv. Una tierra en la que vivir en paz, seguridad y armonía con la cultura de otros, también con todos los países árabes vecinos, pero sin ser excluidos. Kitty, me dirás que he cambiado, y no te lo negaré. Me siento exaltada y militante de la lucha activa contra los nazis. En la casa de atrás estaba sumida en la sobrevivencia pasiva. Los buenos ideales eran mi meta, y creía que también de todos los demás. Igualmente pensaba que respetando te respetarán. Y muchas veces fallan estos principios de la buena convivencia. Ahora, necesito un fusil y una posición nazi a la que debo asaltar, porque tengo unos deseos enormes de pasar a la acción. Muchos claman por el perdón al prójimo. Yo pienso igual, pero duro con los nazis. Lo siento, Kitty, a ellos no les perdono. Tengo frecuentes cambios de humor. A veces siento tal desamparo y semejante indignación que me encierro en mí misma. Soy una tumba. Me aíslo de todos. Te estarás haciendo una idea de en qué me han transformado. Seguiré contigo cuando sienta ánimos. Tu Ana. Domingo 21 de diciembre de 1944. Mi querida Kitty. Sabes que con mucha facilidad me pongo a llorar, aunque cada día menos. No lo puedo evitar, me viene de dentro. Me pregunto qué será de mí cuando se me sequen las lágrimas. ¿Cómo conseguiré descargar la enorme emoción acumulada por mis accesos de rabia al observar el escenario atroz en el que estoy metida? En fin, pero que llegue antes la liberación. Ayer fue un día atípico. Fuimos a dormir a las brigadas, por si no lo sabes, una brigada es un barracón muy grande sin tabiques interiores, y con muchas literas. En esos momentos comenzaba a anochecer. Siempre vamos temprano a acostarnos porque nos obligan los alemanes. Esto de la nacionalidad me tiene mosqueada, por la incoherencia a la hora de aplicar la palabra. Yo soy alemana, al igual que Margot, pues nacimos en Frankfurt, pero ya hemos dejado de serlo porque Hitler nos ha quitado esa nacionalidad a todos los judíos. Ahora somos apátridas. Te venía diciendo que ayer fuimos a dormir a la brigada, y comencé a oír un castañeteo de dientes. Margot duerme debajo en la primera litera. Me inquieté rápidamente, me asomé y localicé a mi hermana, más bien adiviné que era ella porque allí tenía que estar, y no se veía un carajo. Estaba aterida de frío y temblando. El frío invernal apretaba. Este año las temperaturas bajo cero han llegado antes. Las mantas son sumamente delgadas. Aún no nos han dado las del invierno extremo.
Bajé a arroparla. Le tomé la temperatura en la frente con la palma de la mano y tenía fiebre. Estaba destemplada y con un sudor frío bañándole el cuerpo. Las condiciones higiénicas del campo son pésimas y la asistencia médica es superficial, habiendo apenas algún medicamento para recetar. Pensé que era preciso atajar cualquier brote de enfermedad a los primeros síntomas, porque una vez agarrada de lleno, difícilmente podría curarse. Opté por bajar mis mantas y acurrucarme en la espalda de Margot. Al cabo de una hora le desaparecieron los escalofríos, la fiebre había disminuido. Cogimos gusto al abrazo fraternal, y no pusimos ninguna objeción para proseguir el resto de la noche, pero esta vez de frente, cara con cara, e intercambiándonos el aliento, naricita con naricita, boquita con boquita. Lloré de emoción a espaldas de Margot porque la veía sufriendo su enfermedad. Cuando hemos cambiado de posición y nos hemos puesto de frente, me he secado los ojos varias veces con las mantas para no ser descubierta, con la complicidad de la oscuridad absoluta. Kitty, mi silenciosa Kitty, espero que seas solo un poco celosa. Por la gran amistad que nos une, y lo mucho que te debo al escucharme pacientemente, no quiero hacerte sufrir. Sin embargo, he de ser sincera contigo. Mañana te cuento. Tu Ana M. Frank. Lunes 22 de diciembre de 1944. Mi querida Kitty. Has podido comprobar a lo largo de toda mi relación contigo, que mi imaginación ha forzado al límite la realidad de tu existencia, dándote una vida virtual simulando esos latidos de los que careces y ese pensamiento que nadie ha creado para ti. Ayer te comenté de hablar hoy con claridad. Tu creación inicial fue obra mía. Pero, no temas por tu futuro, pues tengo un lugar reservado para ti en la historia del mundo. Tú vas a ser la fuente, el punto de partida de mis libros en contra del Holocausto. Pero a partir de ahora me autonombró representante de todos cuantos han sido, son y serán víctimas del nazismo. No tan solo de los judíos. Los muertos de las minorías políticas alemanas, de los gitanos, de los vencidos en la Guerra Civil Española y de cualquier otra procedencia en los campos de exterminio alemanes, tienen la misma importancia para mí. He llegado a esta decisión al enterarme que quien acribillaron a balazos en la alambrada del campo de Auschwitz, ante nuestros ojos, era un republicano español exiliado tras perder la guerra civil. Ahora tengo a mi Margot como confidente. Somos uña y carne. Nos necesitamos desesperadamente para sobrevivir. Es tema emocional. Kitty, querida mía, te creé en unos momentos en que mi persona tenía valor como unidad integrada en el grupo familiar y a su vez en la extensa sociedad. Ahora, me considero destruida por las innumerables vejaciones a las que me han sometido los nazis. En cambio, ha crecido mi ansiedad por salvar a mi familia, aquí representada por Margot, y por el pueblo judío, al que me une la sangre, la persecución que estamos sufriendo y la esperanza de obtener en el futuro una tierra en paz que nos acoja. Espero que algún día vuelva a tener sentido el placer inmenso de sentirme una persona, teniendo derecho a una intimidad. Entonces volveré a tus páginas para seguir comunicándome contigo, como si nada hubiera pasado y el tiempo se hubiera detenido. Entonces querré pensar, y no podré conseguirlo, que todo cuanto nos está sucediendo ha sido un mal sueño, una pesadilla lamentable. Para siempre, tu Ana M. Frank. Bergen-Belsen está siendo liberado en estos instantes. Los salvadores se sorprenden del estado lamentable de cuantos a duras penas se mantienen con vida. El hacinamiento sigue estando presente pese a la horrible purga de miles de cautivos, durante unas semanas, al contagiarse del tifus y otras enfermedades. La inmundicia de basura maloliente se observa en las inmediaciones, tropezando con ella la mirada asqueada de los militares recién llegados. No hay euforia. Hay alegría inexpresiva, difícilmente palpable en aquellos humanos maltratados a quienes se les ha olvidado la capacidad de transmitir emociones. Hará falta esperar el transcurso de bastante tiempo para mitigar el resentimiento contra la raza humana, y aprender a discernir la pequeña parte de habitantes del planeta que atentaron contra sus derechos fundamentales. La recuperación de la libertad permite a quienes conservan alguna energía, el desplazarse a lo largo y a lo ancho de todo el campo por primera vez. Pululan innumerables deportados, la mayoría judíos, en un caos maravilloso. El orden estricto observado a ultranza por los alemanes hasta pocas horas antes obliga a apreciar el desorden durante largo tiempo, preludio del regreso a la normalidad.
Los camiones del ejército traen comida. Reparten rancho a cuantos hambrientos se acercan a pedirlo. Los soldados ceden la preferencia a todos los deportados pues muy acertadamente creen que son los más necesitados. Yo ando perdido entre tanto barullo. No reconozco a nadie en las inmediaciones, y es que la multitud residente en el campo ha tomado una apariencia sobredimensionada al desintegrarse la normativa nazi del confinamiento en los barracones. Más que ven mis ojos un hombre solitario allá a lo lejos, con las manos en los bolsillos y la mirada arrastrada, aislado de la alegría moderada de todo el entorno. Su aspecto me resulta familiar. La curiosidad se acentúa en mi mente. Surge en mí un inesperado interés por su identidad. Es un hombre demacrado. No tiene mejillas, solo pómulos. La musculatura de las extremidades está ausente, únicamente tiene largos huesos, una pequeña capa de carne y mucha piel arrugada. El pecho, habitualmente henchido en todos los humanos, está lleno de costillas con profundos surcos. El vientre sin panza perceptible sobresaliendo tan solo las caderas. Sus ojos, su nariz, su pelo. Sam. El hombre misterioso abandona su estado hipnótico y regresa a la realidad, rescatando su mirada vagando en la vaciedad exterior y en la tristeza interior. Rememora imágenes perdidas en la profundidad de la mente, buscando un recuerdo. Español. El cambio en el aspecto físico de ambos ha sido tremendo. La huella de 8 meses hambrientos, desde la separación del campo de Butte, ha dejado su marca. Resultamos difícilmente reconocibles. Yo asiento con un profundo movimiento de cabeza mientras me aproximo. Amigo Sam. El estado de destrucción emocional, espero que reversible y recuperable, es más patente en Sam. Reacciona tímidamente a mi abrazo de alegría, por encontrarnos y por la nueva libertad. Sam, volvemos a ser libres. Algo que parecía remoto y cada día más lejano, a medida que nuestras fuerzas se iban debilitando. Pero Sam sigue sin reaccionar, y yo le abrazo otra vez tras zarandearle suavemente. Luego le miro a la cara en silencio durante un rato, hasta que los ojos del judío muestran interés y se levantan hacia los míos. Consigo arrancarle de su pasividad. Está traumatizado y hundido. Dejo que él decida por dónde vamos y así escoge torcer en la próxima esquina, yo tuerzo con él, dar la vuelta en medio de la calle, y yo también vuelvo sobre nuestros pasos. Empieza a sentirse responsable de sus decisiones tomadas libremente. Su mirada comienza a sentir inquietud e interés. Busca algo extraviado. ¿Dónde estará ella? Han pasado unos meses desde que coincidimos en el campo holandés. Ha perdido el rastro de su mujer. Estaban profundamente enamorados y puede que nunca más se vuelvan a ver. Sam por momentos se convierte en estatua, movido por un interés desconocido. Yo le sobrepaso sin prestarle mayor atención. Pero habiendo yo aflojado el paso, sigo sin notarle en mis proximidades. Me detengo para saber qué le acontece. Está tremendamente interesado por un punto concreto en medio del gentío circulante. Sus ojos han desterrado la antesala de la muerte, han ahuyentado las sombras de la locura y han despedido la languidez de la tristeza. Han ocupado su lugar la chispa del interés, el hálito de la esperanza, y el grito entusiasmado de la vida. Dirijo mi atención hacia el lugar donde Sam ha posado su mirada. A mis ojos nada destaca sobre el conjunto. Sin embargo, él mantiene su interés. El resto del entorno no existe en esos momentos. Como si hubiera recibido un fuerte empujón, sale de la inmovilidad con un brío tremendo, inesperado en él dado su depauperado aspecto físico. El detonante de la reacción ha sido ella, la de los grandes ojos negros, los labios carnosos y la nariz ligeramente puntiaguda por la delgadez de la hambruna del campo de concentración. Han corrido los dos a fundirse en un abrazo para no volver a alejarse más. Ha sido bonito asistir al reencuentro de dos personas que se necesitan. Pero la memoria me hace una de las suyas trayéndome el pasado para empañar el presente, somos los que estamos, pero no estamos los que somos. Porque, ¿qué ha sido de Ana Frank? ¿Y, qué ha sido de su hermana Margot? Estoy apesadumbrado. Ya se me ha aguado la fiesta.
Miro a todas las direcciones queriendo ver si alguien ha presenciado mi vileza, celebrar la liberación en ausencia de las judías. Veo tanta gente pasando ante mí, unos mirándome, otros rozándome, algunos dándome la mano, y hasta hay quien me ofrece un bocadillo de solidaridad, que acabo entrando en una razón práctica: ¿cuántos estamos nos acabamos de salvar? Hemos sobrevivido por los pelos a la muerte que nos aguardaba pocas semanas después. Y el lamento de todos es la pena por no haberse producido la liberación un poquito antes, para salvar los muertos de ayer, antes de ayer, de hace 3 días. Su recuerdo es más fresco, y anhelamos su presencia porque aún no nos hemos acostumbrado a su ausencia. Mi inolvidable Ana Frank. Y Margot. Por más sobrevivientes que sigamos en el mundo de los vivos, nada puede eclipsar su memoria. Enterraron sus cuerpos, o los quemaron, pero no el olvido. Me sumo al estilo de la añoranza clásica en el homenaje a los desaparecidos: Ana Frank, Margot Frank presentes. Voy vagabundeando por Bergen-Belsen, resarciéndome de los paseos voluntarios que los alemanes me habían impedido hacer. Sin embargo, el mal sabor de boca no me abandona. Me compadezco a mí mismo, huérfano de patria, es deportado en varios campos de concentración y exterminio nazis. Parezco el judío con quien se me confundió. El espíritu de Ana Frank envuelve mis proximidades. Ejerce influencia sobre mí, y me convenzo definitivamente al volver a la realidad, viendo que mis pasos de vagabundo me han guiado por inercia hasta la fosa común donde la judía fue enterrada en el anonimato, sin lápida que la localice, fundida en la masa global del universo y en constante transformación. La mirada indefinida de mis ojos se abstrae en el montículo alargado de centenares de metros, con zanja abierta al final a la espera de sepultar innumerables nuevos cadáveres. El recuerdo viene a mí sin proponérmelo. Veo en imágenes retrospectivas vividas en la realidad punzante, las últimas horas de la judía inocente, todavía frescas de unas cuantas semanas antes. Aquel barracón albergaba a centenares de enfermos, la mayoría contagiados de las fiebres tifoideas. Sus literas estaban llenas, los suelos también. Y si en el aire se aguantaran los cuerpos esqueléticos, igualmente estaría ocupado. Todo era saturación. No había apenas palabras, eran lamentos, jadeos lastimosos, últimas palabras desgarradas de quienes veían llegar su último suspiro en una soledad cruel. Unos deprimían a los otros, difundiéndose una atmósfera dantesca. Quienes expiraban eran rápidamente reemplazados por quienes esperaban, ya moribundos, tendidos en las inmediaciones de la entrada, al borde de la congelación por las bajísimas temperaturas del invierno. Algunos ya ni entraban, puesto que cuando llegaba su turno, los camilleros se percataban de su defunción, y entonces iban directamente a la fosa común, permanentemente abierta, y enterrados por capas. Algunos se libraban de la helada permanencia exterior, cobijados en un almacén de herramientas, favorecidos por la habilidad de los desbordados y generosos camilleros y camilleras, la mayoría judíos, quienes sufrían por cada muerto transportado como si hubieran perdido un familiar suyo. Los nazis temían aquel barracón, como temían el de las herramientas para albergar provisionalmente a los enfermos. Ni entraban. Llegaban a la puerta o miraban por las ventanas. Y según lo que veían, mandaban a los asistentes judíos y no judíos, que se habían ofrecido a realizar la labor solidaria por los enfermos terminales, con el correspondiente peligro de caer ellos mismos contagiados. Yo ignoro qué me impulsó a formar parte de la brigada de camilleros. Ni lo solicité. Cierto día, un camillero cubrió con una manta al enfermo que tenía colocado en su camilla. Se colocó delante de la parihuela, pero le faltaba otro porteador. ¿Me ayudas? Miré a mis lados y detrás, pensando que las palabras iban dirigidas a otra persona. Pero no. Se dirigía a mí. Agarré los 2 mangos de atrás, silenciando mi aceptación. El enfermito pesaba poquísimo y yo mismo me regañé ¿qué esperabas, que llevara comiendo un banquete diario durante un mes? Entramos. Quedé boquiabierto. No tenía miedo porque ya había visto de todo. Pero me pareció estar en una tumba abierta con las personas vivas, desesperadas ante la llegada inmediata de la muerte. No salí corriendo con la palma de la mano tapándome la boca, ni colocándome un pañuelo en la nariz. Algo me hacía sentir bien en aquel barracón.
Me quedé electrizado como enganchado y atraído al polo de signo contrario, tal como sucede en la electrólisis. Me sentía bien entre aquellos deportados, judíos y no judíos. Hoy, día de la liberación de Bergen-Belsen, sé el motivo de ese aprecio. Me parezco a los judíos como si fuéramos dos gotas de agua. Yo sin patria, y ellos, lo mismo. Yo víctima de los nazis, y ellos también. Me adentré. Alguien pedía agua, se la llevé. Otro enfermo quería lo mismo, y otro, el de más allá, el de la izquierda, el de atrás, el de la derecha. Así me convencí de que aquellos enfermos estaban sin asistencia. Con una muerte lenta y dolorosa. Por supuesto, nada digna. Una joven me agarró por el brazo. No había reparado en ella con anterioridad. Se mantenía silenciosa. Al llegar a su altura, cuando la sobrepasaba camino de otro enfermo que pedía ayuda, me agarró enérgicamente con una mano esquelética. Agua. Su voz estaba muy apagada. Sus ojos desorbitadamente abiertos y muy ansiosos miraban la cantimplora. Agua. Le acerqué el gollete de la cantimplora a los labios. Ella quería beber y beber para quitarse la sed de un tirón. El líquido se le desvió de camino, se atragantó y comenzó a toser con un ahogo que hasta asustaba al más plantado. Me apresuré a colocarla de costado para obligar a los pulmones a expulsar el agua. Cuando cesó la tos, repetí con el agua aunque a pequeños sorbos, por más que ella agarraba la cantimplora con las dos manos y quería vaciarla de un solo trago. Al saciarse, aunque le acercara el recipiente, ella lo rechazaba apartando los labios de la bocacha. Pero volvió a cogerme, esta vez, la muñeca. Me miraba angustiada y sin hablar. Buscaba un amparo emocional, temía quedarse sola otra vez. Yo, comprendiendo su desamparo, sin nadie de los incondicionales al lado, le coloqué mi mano libre sobre las dos suyas que me atenazaban. Sin pronunciar palabra y sin liberarme, me hablaron sus ojos tristes, no te vayas. Me recuerdas a alguien que he visto antes, aunque ignoro dónde. Puede ser en Auschwitz. Su rostro me había parecido familiar. Estuve en Auschwitz, junto a mi hermana Margot, que ya ha muerto. Extraje un pañuelo de mi pantalón. Su cara estaba sudorosa, pese al frío. Estaba en estado febril. El aliento de los enfermos y el contacto de tantos cuerpos con la atmósfera cerrada daba al lugar un microclima de temperatura controlada. Las yemas de mis dedos, a su paso por el cuerpo femenino, solo detectaban huesos descarnados. Los pómulos sobresalían de las profundidades de las mejillas. Las cuencas oculares contenían una mirada lánguida, emanada de los grandes ojos negros. Su debilidad no era impedimento para irradiar confianza, seguridad, decisión, fe, en Dios, porque todo lo demás del entorno humano le había fracasado. Amigo. La voz fue apenas audible. En un principio pensé no fuera un ruido lejano distorsionado por el murmullo ambiental. Estaba convencido que su origen sería fuera del entorno más inmediato. Amigo. Esta vez fue una palabra clara, acrecentada de volumen y perfectamente localizable. Me hizo un ademán con una mano huesuda y cadavérica para que aproximara mis oídos. Voy a morir. La frase brotó de sus labios con convicción, y con la seguridad inexorable de que así iba a suceder. El aire dramático envolvía su cuerpo y me arrastraba hacia ella agarrándome la mente, haciéndome completamente receptivo y ocasionando una simbiosis de alma con alma. Parecía tener prisa. Le preocupaba irse sin haber tenido tiempo de pasarme sus palabras, su mensaje emanado del sufrimiento, su legado para la posterioridad, sin propiedades materiales, sin hijos que hereden su sangre. Dime, amigo, ¿cómo te llamas? Me llaman español. ¿Eres judío? No. Mira por donde que una judía va a pedir su última voluntad a un español para que la transmita a mi pueblo. Judía, ahora recuerdo tu nombre, Ana.
Mientras hablabas me ha venido a la memoria el día en que otra mujer te llamaba desde la puerta del barracón en el campo de Auschwitz. La joven se quedó pensativa, con la mirada perdida en los ojos enternecidos de mi faz, casi tan escuálida y mortecina como la suya. Mi Margot, mi querida hermana que se fue a la eternidad hace unos pocos días, pero, ya no importa que la recuerde desde la perspectiva humana, pues un poco más tarde voy a reunirme con ella en el mundo misterioso del espíritu. No repliqué ni una sola palabra de la moribunda, ni tenía intención de hacerlo a partir de entonces. Era como encontrarme poseído por sus pensamientos. Buscó con la mirada la cantimplora de agua. Ante su deseo tan expresivo le alcancé la bebida. Ana padeció un amago de desvanecimiento. Por unos instantes cerró los ojos y las manos se le cayeron sobre las mantas. Ana. Pensé que había expirado. Volvió en sí. El cansancio hacía mella en su cuerpo por la extrema debilidad provocada entre la enfermedad y la pírrica alimentación. Busca a líderes judíos y diles que Israel solo tiene una clase de enemigos, y son los nazis. Los escalofríos la hicieron callar mientras los labios, los brazos y las piernas tenían intensos temblores. Le besé la frente. Ella se percató porque pese a las convulsiones terminales conservaba el juicio. La abrigué con cuantas mantas abandonadas encontré en rincones y pasillos. La fiebre continuaba subiendo. Ya estaba a unos 41 grados. Un sudor frío le bañaba todo el cuerpo, entonces se desabrigaba completamente porque se sentía arder. Desistí a abrigarla de nuevo. Comprendí que en su estado era un martirio el taparla. Tiritaba convulsivamente. Llegó el momento que todo estaba mal hecho, hiciera yo lo que hiciera. Me sentía completamente impotente. Cuantos había en los alrededores estaban en unas condiciones parecidas. Ninguna ayuda me podía prestar. De mis ojos caían lagrimones de dolor emocional. Y me preguntaba una y otra vez qué podía hacer. Llamé a pleno pulmón a otros camilleros para que acudieran a ayudarme. Nadie vino. Ante tal desamparo y viendo incrementarse las convulsiones de la judía, mientras sus ojos se agrandaban y se empequeñecían alternativamente, me rendí a la impotencia y corrí a abrazármela. Pese a que estaba cayendo en las tinieblas de la muerte, me susurró. Amigo, no sufras. Es ley de vida. Seguí abrazado a ella. ¿Por cuánto tiempo? Lo ignoro totalmente porque me encontraba tan bien a su lado que quería estar allí para siempre. Estaba tan a gusto que me dormí. A partir de su última palabra sabía yo que había finalizado su aventura por la vida. En ese instante acabaron los temblores y la respiración entrecortada se acalló. Perdí una amiga fulgurante que entró tan rápido en mi vida como se marchó. Este libro está escrito para dar a conocer el mensaje que Ana Frank dirige a los judíos, y que yo, el español, se ha encargado de escribirlo.